Bienvenidos amigos, esto es De Camino, programa número 147. Nuestra vertiente 1 es la de Historia de la Filosofía y hoy vamos a asomarnos a un estilo de filosofía que casi parece más un estilo de religión. La verdad es que muchos filósofos de la antigüedad veían su formación y su camino en la filosofía de un modo muy semejante a como nosotros vemos la religión, es decir, como una especie de estilo de vida. Pero creo que pocas personas llevaron este ideal de un modo tan profundo como lo hizo Plotino, de quien hablaremos el día de hoy. Bienvenidos, esto es De Camino, bocados de conocimiento, para que tu fe no se muera de hambre. Se considera a Plotino como el fundador de la corriente filosófica llamada neoplatonismo. Por supuesto, hablar de neoplatonismo es hablar de un nuevo platonismo. ¿Y en qué consiste la novedad? Pues la novedad está en una cierta interpretación y también una cierta sistematización de lo que había propuesto, de lo que había enseñado Platón. Entonces, el punto de partida va a ser Platón, especialmente en lo que tiene que ver con el mundo de las ideas. Ese es el punto de partida, pero con una sistematización y con una interpretación que son originales de Plotino. La sistematización se nota bien en la obra, prácticamente la única que conocemos de Plotino. Esa obra se llama Las Enéadas. Atención, las Enéadas son como una recopilación de lecciones que Plotino ofreció en Roma. Él nació en el año 205 en la zona del actual Egipto, en torno al centro cultural grande de Egipto, que era Alejandría, pero se estableció en la ciudad de Roma. Y las lecciones, porque este era un maestro, era una especie de predicador, de profeta, de sabio, de santo, santo en el sentido de la calidad de su vida virtuosa. Toda esa predicación, toda esa enseñanza de él, pues es la que está recopilada en las Enéadas. Las Enéadas no provienen directamente de algo que él hubiera escrito, sino son más bien una recopilación que hizo el más famoso de sus discípulos, que es Porfirio, del cual hablaremos después. Porfirio recopiló las Enéadas. Entonces, las Enéadas nos muestran cómo leía Plotino a Platón, pero también cómo lo interpretaba. Veamos en qué consiste esa interpretación. Vamos a encontrar una palabra que es muy importante y que luego tendrá su relieve, especialmente en la teología, que es la palabra hipóstasis. La palabra hipóstasis, esta raíz stasis, se refiere a lo que está. Y esta raíz hypo se refiere a lo que se encuentra bajo o abajo. Entonces, la palabra hipóstasis se puede mirar como algo así, lo llamaremos una verdadera realidad, o lo podemos llamar también un fundamento, o lo podemos llamar también una aproximación al ser. La idea de hipóstasis es que nosotros vivimos como en la superficie de las cosas, pero hay algo que está debajo. ¿Qué es eso que está debajo?
Esa es la hipóstasis. Y el ser verdaderamente humano y el ser verdaderamente filósofo, según Plotino, consiste en no quedarse en lo superficial, no quedarse en la apariencia. Ahí hay un gran parecido con el pensamiento de Platón. No quedarse en ello, sino bajar, llegar a lo que está realmente de fondo. Esa es otra manera de expresarse, lo que está de fondo. ¿Y qué es eso que está de fondo? Pues lo que está de fondo, a ver que aquí nos podamos ubicar, son tres hipóstasis. Él nos habla de tres hipóstasis. La más profunda, vamos a tratar de describirlas como de abajo hacia arriba. La más profunda de las hipóstasis es lo que él llama el uno. Luego del uno, si vamos más hacia la superficie, encontramos lo que es el nous. Ya veremos qué significa esto. Y si subimos un poco más, entonces encontramos el alma. Entonces, en la línea de la sustentación, en la línea del soporte, lo más fundamental es el uno, lo que produce el uno por una especie de emanación, esa palabra es clave, dentro de la filosofía de Plotino. Esta emanación se llama también un desarrollo. Viene el nous. Nous equivale, es la palabra griega que se utiliza para referirse a la mente o referirse a la inteligencia. La inteligencia como razón, como capacidad de razonar. Entonces, ese es el nous, la inteligencia. Y luego encontramos aquí el alma, que es como la presencia de esta inteligencia en cada uno de nosotros. Es decir, esta es nuestra inteligencia. Esta es como decir la inteligencia, la razón, al estilo del logos del que nos hablaban los estoicos. Si recordamos aquellas lecciones que hemos dado sobre los estoicos, la inteligencia es algo así como la razón universal. Esa sería otra manera de describir el nous, una especie de razón universal. Y luego están esas luces que tenemos cada uno de nosotros, esas luces que son las propias de nuestra alma. Entonces, estas son las tres hipóstasis. Y el camino de la perfección, según Plotino, es avanzar el alma para ir buscando cada vez más lo uno. Entonces, el alma debe buscar lo uno y debe buscarlo a través de ¿qué? A través de un esfuerzo que es el esfuerzo de su inteligencia, es el esfuerzo de que su inteligencia se una con la inteligencia cósmica, la inteligencia universal, y para ello el alma debe desprenderse, propone Plotino, propone desprenderse de aquel conocimiento que es puramente accidental, que es puramente material y que es el conocimiento puramente sensorial. Entonces, la filosofía de Plotino se convierte así en una especie de ascética, en una especie de camino de perfección. Básicamente lo que propone Plotino es avanza en la dirección contraria a los sentidos. Para Plotino, el alma
se encuentra atraída, por una parte, por lo puramente sensorial y por otra parte, por lo propiamente intelectual. Y si el alma toma una resolución fuerte, una resolución vigorosa, y se aparta de lo que es puramente sensorial y empieza a avanzar en sabiduría y en virtud, entonces puede encontrar lo que es puramente intelectual y puede llegar a la unión con esto que llamamos el uno. ¿Pero qué es el uno? Pues el uno está más allá de lo que pueden decir nuestras palabras. La manera como él se refiere al uno es propiamente como Dios. Está más allá de toda idea, está más allá de toda comprensión. Esto uno solo puede ser entendido de una manera negativa. Es decir, solamente podemos tener alguna idea de lo que no es. Y apartándonos resueltamente de lo que no es, podemos tender hacia esa unión con el uno, que significa también la desaparición del yo, la desaparición de lo que es propiamente personal. En este sentido, Plotino nos habla de una perfección, nos habla de un ascenso, nos habla de superar lo puramente material y lo puramente corporal y lo puramente sensorial. Pero fíjate que en realidad se trata de una cancelación de la materia, de una cancelación del cuerpo y finalmente de una cancelación del yo. En este sentido, el planteamiento neoplatónico de Plotino tiene grandes parecidos, por ejemplo, con el budismo, y tiene grandes parecidos con otras filosofías orientales, como por ejemplo el maniqueísmo. Pero su impulso hacia una gran perfección, su impulso hacia la perfección, es algo que el mismo Plotino trató de vivir con plena intensidad a lo largo de su existencia y que dejó una huella muy profunda en sus discípulos. No cabe duda que el anhelo de Plotino de la unión con aquello que los neoplatónicos llamaban el uno tiene una similitud, tiene un paralelo con la manera con que muchos de nosotros miramos nuestro anhelo, nuestro propósito de unión con Dios. Creo que se puede aprender de estos grandes hombres y sin embargo, pues no estaremos de acuerdo en todo lo que dijeron. Es una oportunidad magnífica para revisarse uno por dentro y para aprender mucho hacia afuera. Aquí seguimos, estamos de camino.